Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Steiger de La Mecha y estamos con Francisco Fabieri. Él es sociólogo sanjuanino, miembro del grupo de estudios sobre sindicatos, empresas y trabajo, cuyas siglas lo definen como GESET. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Acá inaugurando este espacio de podcast que estamos emprendiendo desde La Mecha. Y bueno, la idea es que podamos hablar un poquito sobre el GESET, como para introducir a nuestros oyentes, y luego de hablar sobre esto, también hablaremos sobre la coyuntura laboral actual en la provincia de San Juan, en función de los estudios realizados por este proyecto de investigadores y también, lógicamente, sobre algunas cositas que se puedan desprender de esto. Contanos, Francisco, ¿de qué se trata el GESET? Bueno, el GESET es un proyecto interno de la Facultad de Ciencias Sociales que pertenece también a un programa de estudios sobre trabajo que se llama PIET y estamos, bueno, situados en la Universidad Nacional de San Juan, ¿no? Nuestro proyecto tiene vinculación con el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y el Gabinete en Estudios e Investigación en Sociología, el GEIS, de las carreras de licenciatura y profesorado en Sociología de la misma facultad y universidad. Tenemos una antigüedad de 3 años. Empezamos en 2019 y bueno, se plantearon algunos temas sobre el estudio respecto del mercado de trabajo y la conflictividad laboral en sintonía con las investigaciones de otros compañeros y compañeras. A ello se agregó también un capítulo especial para estudiar las militancias gremiales en la provincia. Bueno, y así empezamos. Al principio encontrábamos algunas pequeñas dificultades para disponer de información actualizada sobre la realidad laboral de nuestra provincia, bueno, y comenzamos a diseñar algunas estrategias que nos permitieran acercarnos de forma más efectiva a ese objetivo, ¿no? Y de allí surgió poco a poco la idea de, bueno, los boletines de coyuntura laborales y los boletines de conflictividad. Así que en un momento nos encontramos con un sistema parcialmente aceitado, ¿no? Del procesamiento de información que aún está en perfeccionamiento y bueno, y consideramos interesante compartir y estos avances y resultados para bueno, para el resto de compañeros y compañeras que les interese el mercado de trabajo o necesiten algunos aspectos, algunas cuestiones puntuales respecto de eso. Contame sobre algunos trabajos que ya han realizado, cuántos han publicado ya en estos 3 años que llevan. Bueno, desde que empezamos con estos boletines, llevamos, creo que son alrededor de 15 por ahí. Tenemos publicaciones periódicas, o sea, nosotros los boletines de trabajo los empezamos a trabajar con la encuesta permanente de hogares, ¿no? Que es una base de microdatos que publica trimestralmente, que publica cada tanto el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Nación, ¿no? Entonces, esa base de datos nosotros lo que hacemos es procesarla, filtrarla para el caso de San Juan y empezar a describir algunas cosas que nos interesan, que tiene que ver con la composición de la tasa de empleo y desocupación, y con el tema de los conflictos, nosotros lo que hacemos es registrar conflictos laborales en diarios digitales de la provincia y bueno, y ahí construir una base de datos y después, bueno, comentar un poco qué es lo que se dice y qué es lo que sucede en relación a la conflictividad laboral, obviamente desde un lugar bastante aproximado. Y en eso también tenemos números especiales de boletines con aspectos, elementos que consideramos súper interesantes para comentar, como para charlar, y en eso hemos bajado algo sobre economía popular. Después hicimos otro número especial respecto de la pandemia y los sectores de actividad más vulnerables, ¿no? Frente a eso, todo ese tipo de trabajos, bueno, también lo estamos pensando y cada tanto estamos tratando de generar un espacio para compartir y para difundir también otras cosas puntuales que tengan que ver con los estudios del trabajo. Nos pareció muy interesante, muy importante y muy necesario esto, y sobre todo el proyecto actual que tienen ustedes ahí en GESET sobre el mercado de trabajo y la pandemia en San Juan, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de los resultados de ese estudio, de ese proyecto? Bueno, justamente este proyecto, bueno, el objetivo es encontrar cuáles fueron los
sectores más afectados y cómo se recuperaron luego de los años de pandemia. Por ello nos propusimos construir un índice de calidad laboral. Bueno, esto está en desarrollo y está previsto una publicación al respecto a fines de este año seguramente, o entre febrero o marzo del 2023. Y bueno, lo que estuvimos tratando, digamos, de enfocarnos, ¿no? Es un poco con esto de los sectores más afectados a partir de unos informes que había generado la Organización Internacional del Trabajo. Eso nos impulsó un poco a preguntarnos, bueno, qué estuvo sucediendo aquí en San Juan, o qué está sucediendo aquí en San Juan, y empezamos a ver a partir del análisis de coyuntura que luego del segundo trimestre del 2020, que fue el trimestre con más, digamos, con más dureza, o si se quiere, el trimestre que más afectó a la actividad económica, ¿no? Bueno, por todas las medidas de protección que se tomaron y que varios de estos sectores empezaron a estar restringidos en movilidad, al igual que la población. Bueno, de eso tuvo un impacto y encontramos que hubo, bueno, bajas en la participación general en el mercado de trabajo. Entonces, de repente encontramos que los sectores, por ejemplo, de alojamiento, turismo y restaurantes, era uno de los más afectados. Después, en un momento fue construcción, en otro momento también fue el comercio, ¿no? Sectores que están muy ligados también a la circulación de las personas y en general, ¿no? Toda la actividad económica. No todas las actividades habían parado, pero bueno, empezamos a ver eso. Y luego empezamos a destacar una recuperación, ¿no? Un rebote, también acompañando a la mayoría de los indicadores a nivel nacional, ¿no? Entonces, en eso empezamos a ver un poco algunos cambios en la composición del empleo de la provincia, lo cual, bueno, nosotros con esto nos hacemos una aproximación, pero nos generan un montón de preguntas para seguir indagando al interior de cada uno de los sectores de la actividad económica, ¿no? Bueno, y en ese interín también vimos las recuperaciones, por ejemplo, de la construcción, la recuperación de parte del comercio, y vimos también algunas cuestiones muy puntuales respecto de lo que tenía que ver con la industria, ¿no? Y bueno, en eso estamos, justamente en eso nos encontramos trabajando para tratar de dar un poco una visión un poco más completa de bueno, cuáles fueron esos cambios, y si al final de cuentas hemos tratado de superar, o hemos superado un poco lo que ha sido la pandemia, que ha sido realmente un antes y un después, al menos en las explicaciones de lo que estamos hablando de las coyunturas. Por ahí, cuando uno lee algunos artículos periodísticos en los medios y ve que creció el trabajo, creció el empleo, creció la ocupación, ¿cuánto de esto es bastante relativo en relación a que en la pandemia bajó todos estos indicadores habían bajado de manera considerable? Y bueno, cuando uno habla de que creció el empleo, se está considerando desde la pandemia, se llegó a recuperar el empleo a los niveles previos al coronavirus. ¿Cómo lo ven a eso ustedes? A ver, como en todo, nosotros hablamos de estimaciones, ¿sí? Y cuando tenemos las bases de microdatos comentamos lo que sucedió con certeza, pero no hoy, sino hace varios meses atrás. Por ejemplo, nuestro último boletín refleja lo que sucedió en el primer trimestre de este año, y recibimos varios comentarios, ¿no? Entre ellos con algunas dudas respecto de nuestras conclusiones sobre, bueno, de las mejores en todos los indicadores. A esto nos referimos, ¿no? Con baja desocupación, que aumenta la actividad, que aumenta la tasa de empleo, que baja el subempleo, ¿no? Y bueno, que también hay mayor participación de asalariados y asalariadas, y baja un poco el cuentapropismo. Pero también en el informe indicamos que hubo un incremento también parcial de la precariedad entre las personas que están asalariadas, ¿no? O sea, que hubo un aumento entre aquellos trabajadores y trabajadoras asalariados que no tienen descuentos jubilatorios. Entonces, siempre, insisto con esto, son todas estimaciones, son aproximaciones en una realidad que es compleja, que la vemos a destiempo. A veces en la coyuntura estamos viviendo situaciones de intensificación de crisis o de mejoras, y nosotros estamos leyendo la realidad, pero con algunos meses
hacia atrás, ¿no? Pero bueno, la realidad, y en base a lo que me has preguntado, lo que sí podemos ver es que se estabilizaron las tasas de actividad, ¿no? La tasa de actividad es este cálculo entre la población económicamente activa y la población total, es decir, la suma entre la población que está ocupada y la población desocupada. Y bueno, y la tasa de empleo, que es la población ocupada sobre la población total, ¿no? También vimos que participan más personas en el mercado de trabajo y esa participación es integrada justamente, eventualmente en un empleo, y esto acompaña lo que pasa con la desocupación, ¿no? Que crecía desde principios de 2021 y a principios de 2022 bajó 1,2 puntos porcentuales, ¿no? Esto es bastante interesante. Y en segundo lugar, vimos también, hablando ya, ¿no?, del último boletín, que los indicadores de presión sobre el mercado de trabajo, es decir, todas aquellas personas que buscan trabajar más horas o bien trabajar porque están desocupados o desocupadas, bajó. De un año para el otro tenemos descensos que van de un punto porcentual, ¿no?, entre los que serían aquellas personas que están ocupadas y que demandan empleo. Bueno, la lectura aquí aproximada es que las personas relevadas pudieron lograr mejorar un sustento con el empleo que ya tienen, ¿no? Y bueno, y en tercer lugar, un poco esto que comentaba, ¿no?, el tema de la precariedad, y hablar un poco de cómo se compone la tasa de empleo, y como para tener una idea del perfil de quiénes son los y las protagonistas de esta historia. Por ejemplo, dividiendo en grupos de edad y sexo, encontramos más participación de varones que de mujeres, más personas de 30, 60 años que jóvenes, de hasta 29, pero al interior existen brechas, ¿no? Las juventudes tienen más dificultades para ingresar y permanecer en un empleo, entonces hay más entradas y salidas de las juventudes en este caso, y también tienen más participación en esto que nosotros consideramos al fenómeno de la precariedad como uno de los grandes fenómenos de nuestro tiempo, que también va marcando la transformación de las figuras del trabajo, ¿sí? O sea, nos debemos también una charla, una discusión sobre el futuro del trabajo y estas transformaciones. Y bueno, y un poco para ir cerrando, ¿no? Y en cuanto a las mujeres, vemos brechas en la participación en el mercado de trabajo, brechas salariales, brechas en relación a la cuestión de las jerarquías, que vendría a ser la segregación vertical y también segregación horizontal en el sector. Doy algunos ejemplos de un trabajo que estamos desarrollando para ver este comportamiento a nivel nacional. En los avances vemos a las mujeres que se encuentran sobre representadas en los sectores de empleo doméstico, de salud y enseñanza, y a los varones en construcción, transporte y servicios de electricidad, gas y agua, ¿no? Entonces existen más varones que mujeres en puestos jerárquicos, y en relación con la pandemia vimos que, por ejemplo, la brecha se achica entre varones y mujeres en el año de pandemia, y después se va amplificando un poco, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, esto es un cambio que encontramos en relación a esto. Entonces, en San Juan, bueno, algo quizás puede dar a sonar medio lógico, tenemos más varones que mujeres trabajando y a la vez más adultos que jóvenes, ¿no? ¿Cómo son las condiciones laborales de los varones adultos, de las mujeres, de las juventudes? Bien, los varones adultos se encuentran generalmente en mejores condiciones, ¿sí? En menos precariedad en sus empleos, con mayor estabilidad, con más antigüedad en el trabajo, ¿no?, que las mujeres y las personas jóvenes. Y en su gran mayoría la población que trabaja en San Juan tiene, por ejemplo, la secundaria completa, se desarrolla en niveles de calificación profesional, en niveles de calificación como operativos, seguidos por técnicos y no calificados, ¿no? En un estudio sobre precariedad laboral, sí, justamente encontramos a nivel nacional que aquellas personas con calificaciones profesionales y un nivel terciario universitario completo gozaban de ocupaciones más estables y menos precarias. Bueno, y esto es un detalle para tener en cuenta en relación a la necesidad, ¿no?, de herramientas que se generen para lograr una instrucción permanente de la fuerza de trabajo. Y otro detalle en relación a la cuestión de la pandemia es que en los trimestres de pandemia vimos cómo baja la desocupación, cómo baja la tasa de actividad de empleo al momento, y al momento de recuperarse encontramos que el descenso se explicaba por la pérdida de trabajadores asalariados y asalariadas sin descuento jubilatorio, ¿no?, que es lo que llamamos en principio trabajadores y trabajadoras precarizados, pero que simultáneamente crecían, ¿no?, al momento de la recuperación crecía la cantidad de trabajadores que ingresaban en el mercado de trabajo como cuentapropistas. Y eso nos hizo pensar, como también se dijo en otros ámbitos de estudios, que existió justamente un cambio en la composición de este nuevo empleo que iba regenerándose durante la recuperación. Y hoy ya vemos que eso está
digamos, estabilizándose en valores similares a los que, digamos, en los trimestres antes de la pandemia. Bien, bien, bien. Esto dispara un montón de cuestiones que se podrían tratar en varios episodios más, ¿no? Podríamos tener muchas charlas sobre algunas cuestiones más puntuales y seguramente hay mucha tela para cortar. Te quería preguntar ahora sobre la cuestión de la precariedad, digamos, si podríamos profundizar un poco más ahí sobre la precariedad laboral, sobre todo acá en San Juan y en función a los números que ustedes tienen, digamos, sobre todo en la parte de los departamentos, cómo los distintos departamentos, los departamentos alejados, ese tipo de datos que ustedes manejan. Bueno, en principio, la precariedad es un fenómeno a nivel mundial. Siempre, de alguna manera, existió precariedad y siempre en estas discusiones hay un debate respecto de la definición de qué es lo precario y en función de qué nosotros vamos a comparar si tenemos un trabajo o un empleo precario o no. Y bueno, y de ahí hay un montón de tela para cortar, así como bien decís. En términos generales, nosotros definimos a lo precario como una situación que está puntualmente alejada de lo que viene a ser un trabajo o un empleo que tenga, que se ajuste a la legislación laboral vigente, ¿no? Entonces, hay un montón de detalles dentro de la legislación que, en el caso de no cumplirse, te acercan más a ese empleo a una situación de precariedad. Entonces pensamos a la precariedad en un sentido de distintos grados, distintos niveles, si se quiere, de intensidad. Y bueno, y en función de eso vemos que esto, a medida que fue avanzando el tiempo, al menos desde, digamos, todas las transformaciones que ha tenido, digamos, a nivel estatal, las políticas y las legislaciones laborales fueron cada vez más flexibilizándose y cada vez más, digamos, los derechos de trabajo fueron un poco degradándose o permitiendo figuras de empleo como los contratos a término, o contratos por hora, ¿no? Cuestiones muy puntuales donde ese trabajo, ¿no?, de 8 horas afuera de la casa, estable para toda la vida, empieza a desaparecer y empiezan a aparecer al mismo tiempo trabajos, empleos más inestables, más inseguros, más inciertos, ¿no? Y todo eso es el fenómeno de la precariedad. Y como sucede a nivel mundial, sucede también en Argentina y en San Juan. Y vimos un poco, como recién estuve comentando, las juventudes y las mujeres son los grupos más precarizados, más vulnerables, más difícil que puedan lograr empleos con mayor seguridad. Pero eso además, como para complejizar un poco, ¿no?, además va cambiando respecto de los sectores. Hay sectores que tienen más empleo de mejor calidad y otros no, ¿no? Más precarios o menos precarios. Entonces, dependiendo de eso, dependiendo de la situación puntual que pueda llegar a tener nuestro país y nuestra provincia respecto a alguna crisis económica, encontramos esta complejidad que tiene que ver con la precariedad. Entonces, en base a esto, bueno, siempre lo que nosotros tratamos de hacer es ubicarnos en función de, bueno, como en todos estos estudios, ¿no?, ubicarnos en función de el territorio, en función de cómo se va haciendo el relevamiento de datos y todo eso. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del mercado de trabajo en San Juan, estamos hablando de el aglomerado urbano del Gran San Juan, ¿sí? No estamos hablando del empleo en Calingasta, el empleo en Iglesia, el empleo en Valle Fértil. Estamos hablando de los 5 departamentos que terminan por componer el Gran San Juan, que es desde ahí donde se realiza esta muestra tan útil, tan necesaria y tan maravillosa que es la encuesta permanente de hogares, ¿no? Entonces, eso siempre lo tratamos de tener en cuenta, igual que las notas metodológicas y un montón de detalles también técnicos que, bueno, nos ayudan a acercarnos un poco más a esta compleja realidad. Pero también tenemos otra cosa que tiene que ver, por ejemplo, otra fuente muy interesante que tiene que ver con el empleo privado registrado. Acá ya no estamos hablando de precariedad en estos términos, pero el empleo privado registrado ya sí, ahí podemos hablar un poco más de San Juan, provincia en general, ¿no? Y bueno, y vimos en esto, por ejemplo, que en San Juan el empleo privado registrado viene creciendo, igual que a nivel nacional.
viene creciendo de forma muy importante, y al menos eso es bastante interesante y positivo, ¿no? Como para tratar de lograr una estructura en el mercado de trabajo con mayor seguridad, donde los y las trabajadoras puedan gozar de los derechos de forma plena, ¿no? Y esto, el aumento del trabajo asalariado registrado del sector privado que me mencionás, ¿va en detrimento de otro tipo de empleos como el público o el más precarizado? O Sí, totalmente. A ver, eh, si va en detrimento, de detrimento o no, eso es relativo a lo que te comentaba recién, que tenía que ver con los sectores de actividad, ¿no? Cada sector tiene su dinámica, ¿sí? Como es el sector de la construcción, o como puede ser el sector de comercio, o el sector industrial. Y adentro, por ejemplo, en el caso de la industria, dentro de la industria tenemos un montón de industrias. Entonces, todo va a ir dependiendo un poco de, por ejemplo, el tamaño de la empresa, el origen del capital de las empresas, eso puede ser un ejemplo, ¿no? Y también va a depender de cómo está ese sector en relación a la economía, si ese sector trabaja más hacia el mercado interno o hacia el externo. Digo, es esa complejidad que digamos, que va siendo cada vez más necesaria la idea de tratar de dar una respuesta concreta. A esa pregunta yo no te podría dar una respuesta concreta sin antes hablar de algún sector en particular, o necesariamente hablar de un sector particular. Por eso nosotros lo que estamos haciendo, o lo que tratamos de trabajar con los boletines, es hacer dar una cuestión de contexto general, que eso luego llame a profundizar, ¿no? ¿Qué sucede a nivel sectorial, por ejemplo? Y eso es lo que creemos que está bueno construir, y crear por lo menos un piso de base para empezar a discutir con mayor profundidad lo que sucede en nuestro mercado de trabajo local también. bien, 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 bien. Y recapitulando un poquito como para ir cerrando, ¿no? Creo que lo mencionaste ahí en el medio, cuáles fueron los sectores que promediaron una tasa de crecimiento mayor y cuáles fueron los que no lograron recuperarse post pandemia. ¿Estamos hablando del empleo privado registrado, por ejemplo, con eso, o estamos hablando de los empleos en general? Los empleos en general, calculo, porque ahí dice que para el segundo trimestre de 2021 crecieron salud, enseñanza, servicios inmobiliarios, empresariales y alquiler, y que la agricultura, la hotelería y los Ah, restaurantes. perfecto, dale, vamos con eso. Bueno, en relación a los sectores y todo esto que estamos viendo, y volvemos un poco a esta idea del empleo registrado, ¿no? Esta fuente que la podemos obtener desde el Ministerio de Trabajo. Si comparamos 2019, 2020 y 2021, vemos en promedio una tasa de crecimiento bastante interesante para, por ejemplo, salud, enseñanza y servicios inmobiliarios y de alquiler. Y después vemos que el resto de los sectores todavía no logra recuperarse, pero digamos ya se va marcando como una tendencia. Y de hecho, no logran recuperarse a momento pre-pandemia, puntualmente con eso, ¿no? ¿Qué Pero sectores sí son vemos estos? como, claro, vemos, por ejemplo, los valores más bajos los vemos en agricultura, en hotelería, restaurantes, y en los servicios. Pero en los servicios adentro de los servicios hay un montón de subsectores que encontramos bastante más complejos. Y si vemos, por ejemplo, una serie larga desde 2013, desde 2003, encontramos cuestiones un poco más estructurales. Por ejemplo, el achicamiento del sector del agro, y el crecimiento importante de minería y construcción, ¿no? Entonces, hablamos de una creación de empleo privado registrado por los sectores que más empleo privado generan, y vemos, por ejemplo, que está el sector industrial manufacturero, el comercio y la construcción, ¿no? Y bueno, sí, agro, transporte, pero bueno, esos son algunos detalles, ¿no? Pero bueno, en los datos del ministerio no tenemos desagregado todavía por provincia y sectores de actividad, pero sí, en términos generales, el trabajo asalariado registrado
sí tenemos ¿no? el trabajo asalariado registrado del sector privado. Por eso decimos que crece ininterrumpidamente desde julio del 2020, y las estimaciones para mayo de 2022 son alentadoras también, ¿no? Siguen la tendencia de incremento sin estacionalidad. Y si comparamos, por ejemplo, 2019 y 2021, el crecimiento por sector, el que más perdió fue agros y servicios sociales, seguido por construcción, transporte, y el que más creció fue salud y servicios inmobiliarios. Digo, pero todo esto hay que verlo en comparación con lo que sucedió en cada mes donde salen estos registros y tratar de explicar, ¿no? Bueno, ¿qué pasó acá? Cerró una empresa, se fue una empresa, abrió una empresa nueva, hubo alguna política de sostenimiento o de promoción del empleo, promoción de créditos, promoción industrial, bueno, un montón de cuestiones que están ahí asociadas también. Muy bien, creo que ha sido más que completo, digamos, esta descripción del panorama de empleo del mercado de trabajo en San Juan, y seguramente estaremos puntualizando en algunas cosas más adelante. Te quería agradecer por este tiempo y por la claridad en la que explicaste este estudio, que cuando uno lo ve y lo puede descargar y lo puede ver por ahí, es como difícil de interpretar para alguien que o no es sociólogo o no tiene las herramientas como para entenderlo. Así que bueno, gracias por eso. Y por último, ahora sí, por último, ¿dónde podemos ver, dónde podemos consultar los trabajos que ustedes van publicando? Pueden encontrar todos los boletines de nuestros trabajos en nuestra página web, que es www.ge-medioset.com. Y bueno, y de allí para descargar, para leer algunas actividades que estamos haciendo. Estamos en medio de unos ciclos de debate sobre trabajo y empleo, y bueno, y es algo bastante interesante porque queremos tratar de integrar otros grupos, otros compañeros que están trabajando cuestiones relacionadas a los estudios del trabajo, y creemos que siempre está bueno el debate, la apertura y la extensión en ese sentido. Y bueno, agradecerles a ustedes por el interés en nuestro trabajo. Para nosotros realmente es un orgullo participar en esta instancia, y creemos que es muy muy importante el trabajo en la comunicación que están haciendo también. Así que bueno, gracias por tenernos en cuenta, por apoyarnos en la difusión de estos aportes, y quedamos siempre a disposición de lo que necesiten. Y las personas que lleguen a escuchar esto, si hay algo que necesiten profundizar o algo que necesiten puntualmente para trabajar, también estamos dispuestos a colaborar. Muy bien, el agradecimiento es mutuo, y para nosotros sí, también nos parece sumamente importante poder difundir este tipo de información, este tipo de investigaciones que se generan y que por ahí hace falta darle una difusión importante, darle un lugarcito. Sabemos que por ahí no hay mucha gente que realmente le interese, pero sí hay gente que quiere saber, que quiere estudiar, que quiere investigar, que quiere sacar conclusiones y profundizar sobre esta temática. Así que bueno, Francisco, muchas gracias y estaremos en contacto. Genial, bueno, mil gracias.